Saludo a todos los que me siguen en mi canal de YouTube Cuba y su realidad. Hoy, como siempre, pidiéndoles a Dios que los bendiga a ustedes y a ustedes que se acuerden de dar like, suscribirse y compartir para que estos videos lleguen a más cubanos. El objetivo de este canal, como siempre he dicho, es crear conciencia o desarrollar conciencia dentro de los cubanos en la lucha contra la tiranía. Empecemos hoy, porque realmente es asombroso escuchar al ministro del Hambre siempre con estas declaraciones acerca de el comandante, su legado para el pueblo de Cuba. El ministro de la Industria Alimenticia o Alimentaria dice: gracias a Fidel tenemos capacidad para producir alimentos. Bueno, la pregunta es, si gracias a Fidel tenemos esa capacidad, ¿dónde están los alimentos? Porque nosotros lo único que tenemos que agradecer del legado del cenicero porque la máquina demoledora esta, destructora de Fidel Castro, es que cogió un país rico en alimentos, porque en Cuba el alimento abundaba. No queremos decir que no habían problemas con la vivienda, con los salarios, con cualquier otra cosa. Pero en Cuba, como en cualquier parte del mundo hoy, los mercados estaban llenos de alimentos. Ahora, ¿qué hizo este señor, Fidel Castro, con la producción agropecuaria en Cuba? Empecemos por la ganadería. Fidel cogió un país, Cuba, con el promedio de una cabeza de ganado por persona, y lo convirtió en cogido, porque se lo cogió todo, se lo decomisó a todos los propietarios, le decomisó el que era ganado y lo convirtió en cogido, porque se lo cogió para él, y destruyó, después que habló tanta cáscara de guayaba en la televisión y en la radio cubana, diciendo que el oro rojo iba a entrar por Europa y que no sé cuántas cantidad de carne le habían solicitado, dejó a Cuba sin ganadería. En Cuba no queda prácticamente, es extinguido el ganado, porque se ha destruido la ganadería en Cuba. Se han acabado los potreros se convirtieron en marabú. La industria azucarera, el otro renglón más. Cuba era la azucarera del mundo, y Cuba hoy está importando azúcar. Cuba le vendía azúcar al mundo entero, y hoy no produce azúcar ni para el pueblo cubano. Tanto es que creo que por ahí van este año a moler solamente, creo que son 25 centrales nada más, de ciento y no sé cuántos centrales que heredó, como le dijo María Corina a Hugo Chávez: lo decomisaste, que es robar. Es decir, Fidel se robó los centrales en Cuba y los destruyó. Tuvo hasta la falta de respeto incluso de donar centrales que él no compró ni eran de él, donárselos a Venezuela y Nicaragua. Que nosotros sepamos, porque no sabemos cuántas cosas, cuántas barbaridades más hizo este hombre. Pero también tienes que seguir buscando. Y en la producción agropecuaria, la agricultura en Cuba se ha destruido. ¿Por qué? Porque tuvo el honor de sacar a los agricultores del campo. Los metió en campos de concentración para tenerlos vigilados y que no se fueran a rebelar o apoyaran a los que se habían rebelado contra él. Sacó las fuerzas productivas del campo. Quiso que todo el mundo, le dijo a los campesinos que todo el mundo tenía derecho a ser ingeniero, a estudiar. Destruyó la educación y hoy los ingenieros no son ingenieros, y los poquitos que se graduaron salieron huyendo del país porque en Cuba no tenían poder de vida.
¿Qué cosa hay que ver de este hombre? La capacidad de que la industria del pescado en Cuba también era boyante. Hoy en día, incluso este mismo sobrino dice que no hay pescado porque hay más de 60 barcos sin motores para la pesca. ¿Qué legado nos dejó Barbatruco para la industria alimentaria en Cuba? Es bueno despertar cubano. Está bueno ya de seguirle creyendo las mentiras a esta partida de delincuentes que viven muy bien, no sufren apagones, no sufren escasez de alimentos de ningún tipo. Al contrario, comen exquisitez de alimentos. Hoy voy a demostrar por qué la agricultura no prospera en Cuba. Porque ¿con qué va a prosperar en Cuba si cuando la tecnología en el mundo prácticamente el hombre no se embarra ni de tierra para producir? En Cuba andamos arando con bueyes que casi se están cayendo del hambre porque no hay ni hierba. Además los tienen que tener escondidos porque si no la gente se los roba y se los come. En el mundo entero no se ve un buey en el campo. Incluso se considera abuso animal poner a los animales a hacer esas cosas, igual que a tirar coches, a no ser coches de lujo en lugares muy, muy especiales y con eso, esas bestias tienen un alimento mejor que cualquier cubano, porque tienen piensos especiales, tienen de todo. Pero en Cuba cada día vamos reculando más, reculando y reculando y yo no sé, hay personas todavía que me salen aquí en el chat a decirme, a defender lo indefendible, porque defender aquello es lo indefendible. Entonces, ¿cómo va a decir que tienen garantizado el alimento? Bueno, el otro renglón que estuve mirando es el café, que dicen que, bueno, Fidel eliminó, después que hizo planes para el café y la exportación y habló de que Cuba no producía no sé cuántos tipos de café especiales de eso, que incluso decía que si Colombia se enterara del café gourmet de Cuba, sentiría envidia. Bueno, pues en Cuba se acabó el café. Las personas ya están inventando tomarla hasta unas semillas que se llaman platanico, qué sé yo, que incluso tiene contraindicaciones tomarla. Y si seguimos hablando de algo que comenté ayer, es acerca de una anciana que habían matado de 84 años en Holguín, que la habían violado y la habían asesinado. Y según tengo información, yo creo que por ahí, por ese lugar, por Holguín, yo creo que ya hay que tomar medidas porque, según me dicen, ya hay 3 ancianas más violadas. Es decir, ayer hablaba de la degradación del pueblo cubano, de las personas en Cuba debido a la falta de educación, la mala educación, el hambre, la miseria, la represión que ha sufrido el pueblo, que el país se va degradando. Incluso yo pregunto si en qué nivel de cabeza es andar violando a ancianas. Bueno, pues yo creo que ya el gobierno o la mala policía esa que hay en Cuba hacía rato que debía haberse motorizado y haber cogido a estos delincuentes que, bueno, se han convertido en violadores en serie de ancianas. Hay que tomar medidas porque yo creo que si una persona es digna de respeto y de cuidado, es la persona de la tercera edad y no se le puede permitir a nadie que ande violando ancianitas. Y el otro tema que iba a hablar, que es digno, yo creo que no es solo Amnistía Internacional, sino tienen que ser todos los artistas y todo el pueblo de Cuba y todo aquel que tenga conciencia, es acerca de reclamo de la liberación de los presos de conciencia y artistas cubanos Michael Osorbo
y Luis Manuel Otero Alcántara. Llevan ya varios años presos sin causa prácticamente justificada, porque simple y llanamente ellos no rompieron, no mataron, no atacaron nada. Simplemente pedían libertad, pedían elecciones y los tienen presos sin otra causa. Las dictaduras son despiadadas, pero tenemos que luchar para quitarlas. De ahí que siempre estamos buscando las conexiones de la dictadura con el mundo, y vamos a hablar de lo que pasó ahora en el juego de voleibol en Chile, que se presentaron un grupo de cubanos con una bandera de Cuba que decía libertad, y la dirección de allí del estadio, no sé quiénes, salieron a prohibirle a los cubanos que llevaran esa bandera cubana. El estadio estaba lleno de banderas. La única que molestaba era la cubana, porque supuestamente alguien del equipo cubano se había quejado de que perturbaba a los jugadores. La reacción de los cubanos fue muy valiente, se enfrentaron, dijeron que no se iban a dejar quitar la bandera, que si le dijeron que si no se tenían que ir, dice, bueno, nosotros estamos dispuestos a irnos, y respondieron con contundencia, dando gritos de que en Cuba era una dictadura y pidiendo libertad para Cuba y todos los presos políticos. También estamos viendo por acá, por Venezuela, dictadura controlada por Cuba, dirigida por la dictadura Díaz-Canel, la lucha que tienen contra María Corina entre Diosdado Cabello y el plátano burro porque es un plátano, un burro, es Maduro, tratando, bueno, dice que no, María Corina ganó abrumadoramente, arrolladoramente las primarias. Es la candidata a batirse con Maduro, y Maduro está, como dijéramos, haciéndose cositas en los pantalones, y Cabello, porque sabe lo que va a costar que María los derroque en elecciones presidenciales. Es la única que se ha atrevido a decir que no va a diálogo con nadie y que la única solución es la calle, que es lo mismo que yo le he dicho al pueblo cubano, y está fajada y dice que no va a transar. Y yo quiero saber qué va a hacer la Comunidad Económica Europea, el gobierno de Biden, que ahora, después que tanto dijo que pagaba millones por la cabeza de Maduro, quien lo entregara, ahora le está dando la lengua a Maduro, haciendo negocio y retractándose de todo lo que había dicho antes por un poquito de petróleo. Y espero que las organizaciones internacionales se planteen, aunque yo sé que las organizaciones internacionales están viradas completamente a la izquierda, pero que presionen, porque si no la vida de María Corina va a correr peligro y no la van a dejar presentarse a elecciones. Ellos están hablando, donde quiera pueden buscar los videos de todo lo que están diciendo acerca de María Corina y de la izquierda venezolana. Hasta aquí, como siempre, les digo que me den like, que compartan, que se suscriban a mi canal y que me ayuden para que este canal llegue a más personas. Patria y vida, y nos vemos en el próximo video.